espíritu de muerte y de suicidio, su estómago empieza a brincar. Y cuando su estómago empieza a brincar, entonces empieza a manifestar. Y cuando se empieza a manifestar, empieza a hablar en otras lenguas. Empieza a hablar en unas lenguas demoníacas y me empieza a decir de groserías. Y luego de estar le empiezan a cambiar sus acciones. Le empiezan a cambiar sus facciones. Le empiezan a cambiar no sé, como sus caracteres. Tiene diferentes caracteres. De repente está enojado y me está diciendo groserías. Y de repente está triste y empieza a llorar. Y de repente está feliz. Y de repente otra vez empieza a llorar. Y de repente empieza algo agresivo. Y empieza a golpear el carro. Empieza a golpear el carro. Y yo lo único que hago es reprender al espíritu de muerte. Yo lo estoy reprendiendo y lo estoy reprendiendo. Y él me sigue hablando y se sigue enojando. Entonces en esto él me dijo, está bien, déjame en paz, déjame en paz. Entonces lo dejo en paz, lo suelto un poquito y él se levanta. Cuando él se levanta, entonces yo me le quedo mirando y le digo, Carlos, ¿quieres ser libre? Y entonces regresa Carlos y me dice, estoy cansado. Y él empieza a llorar. Y me dice, estoy cansado. Y le dije, Carlos, ¿quieres ser libre? Le dije, Cristo te puede dar descanso, Cristo te puede dar paz. Cristo te puede dar lo que necesitas y en eso se transforma. Y cuando se transforma, entonces Él empieza a decir, yo le voy a dar paz, yo le voy a dar descanso, yo me lo voy a llevar. Y entonces yo empiezo a reprenderlo. Y esa cosa se empieza a manifestar. Se empieza a manifestar un poquito más. Y en eso, esa cosa no me puede ver a los ojos. Y cuando no me puede ver a los ojos, entonces yo le digo, mírame a los ojos. Y él cierra sus ojos y dice que no. Y le digo, mírame a los ojos. Y él empieza a decir que no. Y le digo, ¿por qué no me puede ver a los ojos? Entonces él eso voltea y me da una mirada muy fea. Amén. Me da una mirada muy fea. ¿Ya? Yo lo sigo reprendiendo. Cuando lo sigo reprendiendo, Brian regresa. Y cuando Brian regresa, entonces yo le digo, Brian, Dios te quiere dar descanso. Dios te quiere dar descanso, Dios te quiere dar paz. Pero tienes que querer. Repito esto después de mí. Y le digo, di, Señor Jesús. Y cuando Él va a repetir esas palabras, eso regresa y empieza a enojarse. Y se empieza a manifestar. Entonces, como ya tenía varios tiempo ahí, me dieron instrucciones de que lo tranquilizara y tratara de sacarlo del trance. Cuando lo traté de sacar del trance, Brian regresó y luego regresaba otra vez al otro estado y le dije, Brian, ya me tengo que ir, te tengo que dejar, no manejes. En eso le di la mano y cuando le di la mano, él me volteó a ver y me abrazó. Y cuando él me abrazó, él empezó a llorar y me dijo, estoy cansado. Me dijo, estoy cansado, no sé qué hacer, estoy cansado. Y él empieza a llorar y él empieza a llorar. Y en eso yo nomás le digo, Brian, le digo, Carlos, Cristo te ama. Cristo te ama. Y él nomás está llorando y él está llorando. Y en eso yo estoy llorando y le empiezo a decir al Espíritu Santo, dale paz, dale tranquilidad. Y en eso empiezo a ver cómo llega el Espíritu Santo como una nube blanca y empieza a caer sobre él. Empieza a caer sobre él despacito y él me tenía abrazado bien fuerte. Y poco a poquito me empezó a soltar y el Espíritu Santo cayó sobre él y quedó dormido. Cuando él queda dormido, yo entro a la casa y empiezo a interceder por él. Cuando empiezo a interceder por él, yo también me quedo dormido. Me levanto a las 4 de la mañana. El Espíritu Santo me levanta a las 4 de la mañana. Cuando me levanto a las 4 de la mañana, empiezo a hablar con el Espíritu Santo. Y le digo, Espíritu Santo, digo, ¿por qué él tiene que pasar por eso? ¿Por qué él tiene que ser tormentado de esa manera? Cuando yo fui liberado, fue instantáneo. ¿Por qué él tiene que pasar por ese proceso? Yo y Carlos crecimos juntos y vivimos en las mismas calles, estuvimos en las mismas pandillas, hicimos las mismas cosas. Pero el Espíritu Santo me dijo, la razón por la que él está así es porque tú tuviste una madre que intercedía por ti todos los días. Amén. Y la madre de él se ha cansado de interceder por él. Por eso le está pasando eso.
y me dijo, quiero que vayas a la casa de su madre y quiero que hables con ella, yo le voy a ministrar. Amén. Y dije, está bien, Espíritu Santo, está bien. En eso me cambio, me preparo, voy a la casa de la señora, y ahí está el muchacho, está caminando. Y le digo, oye, ¿te acuerdas de lo que pasó ayer? Y me dice, no me acuerdo de nada. Y entonces le digo, ¿dónde está tu mamá? Y en eso le habla, llega la señora y empiezo a hablar con ella. Y ella me mira muy cambiado, me mira muy diferente. Y le digo, y ella me dice, ¿cómo estás? Le digo, pues muy bien. Y le dije, mire, yo he venido para decirle algo. Le dije, lo que Dios hizo conmigo, Dios lo puede hacer con su hijo. Le dije, pero usted no puede cansarse de orar por él. Yo sé que la situación de un hijo, de tener un hijo así es cansado. Yo sé que es cansado porque yo miraba a mi madre cuando ella se desvelaba. Yo miraba a mi madre como ella lloraba. Yo miraba a mi madre con los ojos agotados. Yo sé que es cansado. Le dije, pero no puede detenerse, no se puede dar por vencida. Siga intercediendo por él. Si está cansada, la palabra de Dios dice, venid a mí los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar. Aprenda a sacarle las cargas a Dios. No se canse. Si está cansada, déle sus cargas, pero no se rinda. Porque si no se rinde, estos son los resultados de la oración. Dios lo puede levantar y lo puede ser un gran siervo, pero no se canse. Y esta noche, madre o padre que te encuentras, si tienes un hijo que sientes que ya estás cansada y miras y no sabes por qué está pasando esta situación, porque él sigue igual y estás cansada, déjame decirte que hay un Dios que contesta oraciones y aquí está una prueba. Y si lo hizo conmigo, lo puede hacer con tus hijos y lo puede hacer con tus hijas y lo puede hacer con tus hermanos. Lo puede hacer con tus padres, lo puede hacer con tu madre, lo puede hacer con tus amigos. Él es real. Él es muy real. Cuando estaba hablando con la señora, esa noche yo tenía que ir a predicar y yo estaba cansado. Desde la mañana, desde la noche estaba con eso. Me levanté a las 4 de la mañana y me tenía que ir a predicar a Tijuana. Y ya me iba a ir. Y en eso el Espíritu Santo me dice, no, te vas a quedar y la vas a escuchar, porque ella tiene mucho que decirte. Y yo lo único que hice fue obediente, me quedé y la escuché. Y la señora me estaba hablando y tenía mucho. Ya como me estaba hablando, el Espíritu Santo lo estaba ministrando, estaba soltando muchas cosas. En eso, pues, ella termina de hablarme y sí, la señora muy motivada a ahora seguir orando por su hijo. Amén. Dios hizo lo que Él quería que hiciese. Amén. Le quería dar esperanza, le quería dar fuerzas de que hay un Dios real y que no se diera por vencida. Amén. En Lucas 8, 29 al 31, del 29 al 31 dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. El enemigo no lo quería soltar, hermanos. No lo quería soltar, dice, había mucho tiempo que se había apoderado de él. El enemigo no lo quería soltar. El enemigo siempre va a entrar por medio del pecado. Por medio del pecado. Él usa el pecado para atarte y para atraparte. Y hay mucha gente que vive en pecado y disfruta el pecado. Disfruta el estar atado. Disfruta estar en los desiertos espirituales. En mi testimonio personal, a mí me tenía atado por varios años. Y no me quería soltar. No fue fácil. Yo duré varios años atado a las drogas. Pero desde que yo era niño, yo recuerdo que me llevaban a la iglesia y cuando pasaban los niños, yo recuerdo de todos los niños que había enfrente, oraban por ellos y el Espíritu Santo siempre me tocaba a mí.
yo siempre empezaba a llorar. Desde muy niño, el Espíritu Santo siempre tocaba mi puerta. Así como fui creciendo, el Espíritu Santo seguía tocando mi puerta, pero yo era joven, estaba más joven y estaba disfrutando la escuela, las amistades, las fiestas. Y cuando yo llegaba tocando mi vida, yo le decía, ahorita no te necesito. Tengo demasiados amigos, me estoy divirtiendo en las fiestas, ahorita no te necesito. Fui creciendo y él seguía tocando mi puerta. Empecé a trabajar, empecé a ganar buen dinero, tenía trabajo, tenía buen dinero y seguía tocando mi puerta. Yo le decía, no te necesito, ahorita no te necesito, estoy ganando dinero, tengo un buen carro, tengo mi casa, no te necesito. Fui creciendo y todo eso se fue acabando. Empecé a juntarme con malas compañías y me empecé a hundir poco a poco. Y aún así llegaba el Espíritu Santo, me tocaba y le decía, no te necesito, no te necesito. Yo le decía, ya es demasiado tarde. Yo pensé que ya era tarde. Yo le decía, toda mi vida me has tocado y siempre te he rechazado. Y ahora me encuentro muy perdido. Me encuentro demasiado hundido. Yo no entendía por qué él llegaba y me tocaba. Pero yo me sentía demasiado derrotado como para abrirle la puerta o responderle. Me sentía demasiado sucio. A como fue pasando el tiempo, yo recuerdo que yo caminaba en la calle y caminando en la calle el Espíritu Santo me empezaba a ministrar. Yo empezaba a llorar y no entendía por qué. Había momentos donde me tocaba muy fuerte y me tenía que quedar sentado por el poder de Dios que me tocaba tan fuerte. Y Él estaba tocando mi puerta, pero yo resistía. Había momentos donde yo iba caminando hacia el lugar donde iba a comprar cosas no buenas, y antes de llegar tenía que limpiar mis lágrimas porque el Espíritu Santo me iba ministrando. Había momentos donde me subía al trolley o al bus y me tenía que bajar del bus porque el Espíritu Santo estaba tocando mi puerta. Había momentos donde me encontraba drogado en el sofá en mi casa y llegaba el Espíritu Santo y me quitaba el efecto y tocaba mi puerta, pero yo le decía, no, no entiendo, mira lo que soy ahora, me siento bien sucio, ¿cómo llegas y me tocas? ¿Cómo llegas y me visitas? No lo entiendo. Yo recuerdo en una ocasión yo estaba sentado en el sofá y consumí algo muy fuerte y caí desmayado encima del sofá. Cuando caí desmayado encima del sofá, regresé en sí y dije, wow, por mero me voy. Pero en vez de parar y decir, no, ya no voy a hacer más porque por mero me mato, agarré y me eché más, porque ya no quería vivir. Ya no quería vivir. Entonces en eso no me pude ir porque mi cuerpo había llegado al límite. Yo recuerdo que yo estaba acostado en el sofá y en eso empecé a llorar. El Espíritu Santo empezó a entrar en mi cuarto y yo reconocía la voz de Dios. Y yo empecé a llorar, a llorar. Yo recuerdo que yo caí de rodillas. Y yo le empecé a decir al Espíritu Santo, yo le decía, Espíritu Santo, ¿por qué me amas tanto? ¿Por qué vienes y me visitas? Siendo tan necio, desde niño tocas mi puerta. Cuando iba a la escuela tocabas mi puerta. Todos los años, como iba creciendo, tocando mi puerta, y yo siempre te decía que no. No entiendo por qué llegas y me dices que me amas. No entiendo, mira cómo estoy todo sucio, estoy todo mugroso, ando todo drogado. No entiendo por qué vienes y aún así me dices que me amas. Yo he ido a la iglesia y yo he mirado como gente levanta sus manos y no siente nada. Y yo que ni te busco, no entiendo por qué llegas y me dices que me amas. No entiendo